Bienvenidos a este tiempo de reunión en el cual nos congregamos para una vez más poder darle las gracias al Señor por sus misericordias y poder también tener el tiempo juntos como hermanos de adorar, alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Nuestro Dios ha sido un Dios realmente bueno y qué maravilloso es que podamos decirlo con nuestros labios: Dios, tú eres bueno. Yo he tenido dificultades, yo he tenido circunstancias, pero aún así, Señor, tu mano me ha sostenido. Y es lo que debemos reconocer, que a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras dificultades, el Señor ha permanecido fiel por amor a su nombre, por amor a sí mismo, por amor a las promesas que ha derramado sobre nosotros su iglesia. Leamos la palabra en el libro de los Salmos, en el Salmo 100. Hay una exhortación a ser agradecidos con el Señor. Una exhortación a agradecer sus misericordias y sus bondades y a que lo hagamos con alabanza, a que lo hagamos con gozo y alegría. Dice la palabra del Señor: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Cantemos al Señor porque tenemos que reconocer varias verdades. Él es Dios. Él es Dios. Él es nuestro Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Nosotros no tenemos el poder de hacernos, de darnos vida o aún de quitárnosla, porque la vida nuestra está en las manos del Señor. Y aún las personas que creen que deciden quitarse la vida es porque Dios lo permite en su soberanía. Pero no deberíamos pensar de esa forma, porque nosotros tenemos que saber que Él es nuestro Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que somos su pueblo, que somos ovejas de su prado, por lo tanto Dios nos cuida y nos protege. Así que hoy, con este entendimiento de quién es Dios y quiénes somos para Él, gocémonos con alegría, cantemos alabanzas a su nombre, digamos una vez más: Dios es bueno, ha sido bueno conmigo, su misericordia no se ha cortado. Amén. Hemos venido tratando este año nuestra serie La Iglesia Funciona. Y en La Iglesia Funciona tenemos que mirar, y hemos podido ver a lo largo de este año, llevamos todos estos domingos del año predicando acerca de cómo funciona la iglesia, qué debe hacer la iglesia, hacia dónde se dirige y cuál es su verdadero motivo, por qué el Señor ha creado la iglesia, para qué está la iglesia, quiénes son parte de la iglesia. Y esto, al aclararlo a la luz de la Escritura, nos damos cuenta que a veces algunos piensan o pensaban que eran parte de la iglesia y no lo son. Que algunos se hacen llamar hermanos y no lo son. ¿Quién determina si es o no parte de la iglesia o si es un hermano en Cristo, sí o no? No soy yo. Es Dios a través de su palabra quien determina el estatus de cada uno de nosotros. Mal haría yo en decir: no, fulanito de tal, no, ese es hermano. Y esta persona, no, ese no es hermano. Pero la Escritura muestra claras evidencias de quién, qué, cómo, cuándo hacemos parte de la iglesia del Señor. Y si usted quiere ver toda la serie, usted puede entrar a la página en YouTube, que encontrará allí el perfil Pastor Ahmed en YouTube,
encontrará la serie y también en la página de YouTube que es Iglesia Generación de Fe. Santa Marta, coloca Iglesia Generación de Fe, Santa Marta, y ahí puedes seguir toda la serie. La idea es poder completar los 52 domingos que trae este año y poder compartir La Iglesia Funciona, la serie La Iglesia Funciona. Y dentro de esta serie vamos a encontrar algunos temas específicos, como ya lo he mencionado, y en este mes estamos trabajando lo que es el Evangelio. Y antes de comenzar a hablar del Evangelio, de lo que es, lo que no es y por donde vamos en nuestra serie, ya llevamos, creo que este es el 4º domingo acerca de predicar acerca de lo que es el Evangelio. Quiero que leamos la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 19. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 19. Dice la Escritura: a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Y había venido hablando acerca de esto porque este tipo de temas están ausentes en muchos de los púlpitos que conocemos. Realmente hablar del Evangelio para algunos es sencillamente reducirlo a que son buenas noticias. Y cualquier buena noticia que se dé, pues tendrá que hacer parte del Evangelio. La razón de esto es que no conocemos, como dice la Escritura, a Dios. Creemos que abrazar a una persona, ya lo he dicho nuevamente porque es muy común, abrazarla, darle un buen consejo y decirle que todo va a estar bien, no es suficiente para hacernos creer a nosotros que somos predicadores del Evangelio. O ir a orar por una persona no nos hace predicar el Evangelio. Hay quienes van y oran por una persona por una sanidad, tiene una enfermedad, vamos a orar para que el hermano o la hermana se le sane la pierna, que tiene un dolor, te lo pido, Señor, sánala en el nombre de Jesús, amén. Y creemos que ya predicamos el Evangelio. No, hay actos de fe, hay rutinas de fe, hay acciones, cotidianidad que hombres de fe tienen, pero no todas las palabras que salen de los hombres que tienen una vida, incluso cristiana verdadera, le hace que todo lo que diga sea predicar el Evangelio. Y hay un grave error ahí, porque hemos querido cambiar nuestra forma de predicar el Evangelio por las posiciones que nosotros tenemos acerca de lo que es bueno y lo que es malo. Y empezamos a dar una serie de consejos que para nuestro pensar están bien, pero a la luz de la Escritura no hacen parte del Evangelio. Y sí, la palabra Evangelio traduce buenas nuevas o buenas noticias, pero no todas las buenas noticias que podamos escuchar o que podamos propagar hacen parte del Evangelio. Te regalaron un auto nuevo. ¿Es una buena noticia o no es una buena noticia? Para mí sería una buena noticia. Te regalaron una casa. Te ganaste el cupo en la universidad. ¿Es una buena noticia o no es una buena noticia? Son buenas noticias, pero no hacen parte del Evangelio. ¿Y por qué ocurre esto? Porque no conocemos el Evangelio. Para poder predicar el Evangelio tienes que conocer el Evangelio. El Evangelio no es una serie de buenos consejos. El Evangelio no es una serie de buenas acciones que debes llevar a cabo para propagar el ser buena persona. No. El Evangelio se predica para salvación de aquellos que lo oyen, aquellos que lo creen, aquellos que están de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. El Evangelio es específico y aunque leas la palabra de Dios, todo ese Evangelio, porque encontramos a Cristo en cada partícula de la Biblia, necesitamos comprender que aún hay historias narradas que al narrar esas historias a otras personas a veces estamos dejando por fuera tanto cuando no predicamos el Evangelio que allí se encuentra. Y le pongo un ejemplo muy claro. Usted encuentra Evangelio de Génesis hasta Apocalipsis. Cuando usted habla de la creación, usted siente que ahí no hay Evangelio. Génesis 1, capítulo 1, verso 1 dice, en el principio creó Dios. Ahí empezamos a hablar de Evangelio. ¿Cómo vemos el Evangelio ahí? Él es el creador de todo. Él es el que sostiene nuestras vidas. Él es todo.
Él tiene el poder, la capacidad de hacer todas las cosas nuevas. Todo estaba desordenado y vacío. Si el cosmos estaba desordenado y vacío, y Él ordenó, Él es capaz también de ordenar nuestras vidas de acuerdo a su palabra. Y si vemos más adelante, encontramos también que Adán y Eva pecan, ¿verdad? La famosa escena narrada por la Escritura, donde ellos pecan y tratan de taparse con hojas, pero no es suficiente para esconder su pecado. Y entonces encontramos que el Señor le cose a ellos, o le hace delantales con pieles de animales. Evangelio. ¿Por qué? Porque tuvo que morir alguien inocente, una criatura inocente, para poder cubrir ahora su desnudez. Ahí está el Evangelio. ¿Cómo? Que para poder cubrir nuestros pecados, Cristo tuvo que morir para que nosotros fuéramos considerados justos por Dios. Y así una serie de cosas encontramos, sí, pero en teoría, en la práctica, lo que la iglesia recibió por parte de Jesús fueron unas instrucciones específicas a sus apóstoles, no los de ahora, que cambian todo, sino los apóstoles verdaderos, los bíblicos, una información específica para que ellos predicaran el Evangelio a todas las naciones, les enseñaran lo que Él manda, porque a partir de ese día se conformó lo que hoy conocemos como iglesia. Antes había un pueblo, había una nación incluso, separada y apartada por Dios, Israel, a la cual Él le mostró de mil maneras, profetizó a través de muchos lo que habría de acontecer, la venida de nuestro Señor Jesús, pero ellos, ¿qué hicieron? Lo rechazaron. Ok, quiero contarle una historia personal, que aunque no es evangelio, quiero aclararlo, no es evangelio, es una anécdota personal en la cual tuve la oportunidad de experimentar, pues una historia familiar que mi padre me contó. Mi padre, como yo, con él, fue muy apegado a su papá, o sea, a mi abuelo. Mi padre tenía por nombre Jaime y su papá se llamaba Jesús. Jesús siempre sacaba a Jaime, mi padre, a donde iba. De hecho, trabajaba con él, mi padre empezó a trabajar desde muy temprano, 9 años ya salía con su papá a trabajar. Y pues me transmitió mucha información acerca de lo que era el trabajo, pero hubo una anécdota que marcó mi corazón y que por obvias razones se nota que todavía la recuerdo. Mi papá sale con mi abuelo porque él tenía una distribución de jabones, champús y cuestiones que tenía en casa. Él era distribuidor de ciertas marcas y salía incluso a los pueblos para ir a vender lo que tenían en su almacén. Y en una ocasión, estando acá mismo en la ciudad de Santa Marta, él salió a visitar a unos clientes y se llevó a Jaime, su hijo. Jesús se lleva a Jaime, su hijo. Y sale, pero en el tumulto del mercado público de la ciudad, donde él tenía esos clientes, la gente lo fue llevando, y cuando vino a darse cuenta, mi abuelo iba por un lado y mi padre iba por otro. Eso causó en mi papá consternación. Mi padre caminó por todo el mercado. Mi padre lloraba profundamente por una razón. ¿Cuál cree usted que era la razón? La razón por la que él lloraba no era porque él estaba perdido. La razón por la que él lloraba era porque a él se le había perdido su padre. Es diferente. Y él empezó a caminar y a caminar. Al final se cansó y llegó a casa llorando. Cuando él llega, todo el mundo lo abraza. Y le preguntaron, ¿qué te pasó? Y la respuesta de él fue esa: se me perdió mi papá. Y él tenía muy corta edad, pero
él lo que vivía en carne propia no era que él se había perdido, sino que su padre se había perdido. Y algunos de nosotros, los predicadores, habremos cometido el sendo error de creer que necesitamos rescatar el evangelio de donde algunas otras personas lo pusieron y no alcanzamos. Y esto debe ser vivo en nosotros. El evangelio no se ha perdido. Y es un error que tenemos algunos y que algunos otros hoy todavía predican y dicen: tenemos que rescatar el evangelio que se ha perdido. ¿Usted no ha escuchado más o menos este tipo de afirmaciones en algunas personas? Hay que rescatar el evangelio que se ha perdido. No. Nosotros no tenemos que rescatar el evangelio. Nosotros necesitamos ser rescatados por el evangelio. De la misma forma en que mi padre lloraba porque a él se le había perdido su padre, pues mi abuelo estaba muy consternado porque a él se le había perdido su hijo. Y cuando a él le preguntaron por qué lloras, fue motivo de gracia, y es la anécdota que le cuento, que ellos ya no lloraban ni estaban preocupados, pero ellos se rieron, fue porque este niño ha dicho: es que se me perdió mi papá. Se me perdió mi papá. Y toda la familia estaba buscándolo por todos lados porque ellos decían: no se perdió mi papá está bien, mi papá debe estar, tu padre debe estar en algún lugar. Seguro, era un adulto, un comerciante, se conocía la zona perfectamente. Pero la familia, cuando escuchó las palabras de mi padre decir: ¿por qué lloras? Y él contestar: es que se perdió mi papá, a ellos le causó muchísima gracia. Y él vio que todos se rieron, pero ¿de qué se ríen? Hay un problema. ¿Cuál es el problema? Mi papá se perdió. Y no lograban comprender ellos que desde la perspectiva de ese niño pequeño, a él se le había perdido su padre. Pero su padre lo estaba buscando. Y quiero aclararte algo de una vez por todas. Tu padre no se ha perdido. Él está en su trono reinando desde antes, hoy y para siempre. Su palabra no cambia por las circunstancias de moda y cultura. Su palabra ayer, hoy y siempre, por los siglos jamás. Nunca jamás. Siempre, nunca dejará de ser su palabra. No vendrá a la vida de Dios o al ser de Dios la preocupación de que Él se ha perdido y de que toca encontrarlo o que Él se ha escondido. No, Él ha estado y estará siempre en el mismo lugar. ¿Y dónde es ese lugar? Todo lugar del universo conocido y no conocido. Los que estudian con nosotros recuerdan lo que hablábamos el miércoles anterior. Términos, ¿cómo? Absolutos. No hay un lugar en el que Dios no tenga entrada. No existe lugar vedado para Dios. Dios está en todo lugar. Él nunca se ha perdido. Y todo aquel hombre, mujer, niño, niña, como quiera, joven, a la edad que sea, que tenga en la luz predicada del evangelio, podrá alzar sus ojos a los cielos y decir, como el salmista dijo: alzaré mis ojos a lo alto. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová el Señor, que hizo los cielos y la tierra. Él no ha cambiado de lugar, Él no ha cambiado de posición, Él no se ha reducido. Su palabra no es menos ahora. Escucho a algunos decir: la palabra de Dios ahora la tienen como si fuera cualquier cosa. No, es la multiplicación de la maldad y de hombres perversos. La palabra de Dios sigue siendo solemne desde que Él la pronunció hasta estos días. Y nosotros no vamos a rescatar el evangelio. No, Señor, usted y yo tenemos que ser rescatados por el evangelio. Por eso la imagen que he colocado como insignia en este día es un arnés, una mano tomando. Acá en el lugar donde estamos podemos colocar esa imagen. Y los que están buscando, los que están en la transmisión podrán ver que
se trata de que a alguien lo están rescatando. O sea, hay una seguridad allí para poder rescatar a alguien que estaba a punto de caerse. O sea, hay alguien que está haciendo como montañismo ahí, pero se trata de que tengamos una imagen clara de que somos nosotros los que tenemos que ser rescatados. Congregaciones que hoy reducen el mensaje del Evangelio a algunas pocas confesiones, declaraciones, afirmaciones emocionales, no basando la predicación en el mensaje de la palabra. ¿Y cuál es el resultado de esta reducción del Evangelio? Lo hablábamos el domingo anterior. Endurece los corazones de los pecadores, de los no convertidos, e incluso de los que vinieron bien, se sentaron, se acostumbraron a un tipo de mensaje y empezaron a acostumbrarse su oído, su espíritu a comer de ese alimento tergiversado, dañado, adulterado. ¿Qué ocurre también? Los pocos convertidos que hoy una vez se integran a la congregación pueden empezar a creer las exposiciones personales y empezar a vivir una vida menos escritural. ¿Qué otra cosa puede llegar a pasar también? Que los que están allí, esas personas que se rehúsan a predicar un evangelio como está escrito, acostumbran a aquellos que están allí que no tengan una actitud de arrepentimiento. También produce hombres y mujeres tibios que no son capaces de discernir cuál es su derecha, cuál es su izquierda. Y tremendamente esto de la oración de fe, que es suficiente alzar la mano y decir: sí, yo reconozco que soy pecador, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Para muchos es suficiente para poder entrar al cielo, cuando la escritura es muy clara y dice que el corazón es perverso, engañoso, más que todas las cosas. Y también la escritura dice que el que no naciera del agua del Espíritu no podrá ver ni entrar en el reino de Dios, no podrá estar en el reino de Dios. Entonces, ¿dónde se deja la doctrina del arrepentimiento? ¿Dónde se deja la doctrina del nuevo nacimiento? ¿Dónde se deja la confesión de fe, que va mucho más allá que repetir unas palabras y ya hacerse parte de la iglesia de Jesucristo? Y lo he dicho una y mil veces. Si fuera necesario solamente levantar la mano y hacer una oración y decir: yo creo en el Señor Jesucristo, y seguir viviendo la misma vida que llevamos, entonces no habría necesidad de que Cristo hubiera muerto en una cruz. Con una sencilla oración tendríamos absolutamente todo. No es a través de una oración. Usted no es salvo a través de una oración. Usted es salvo a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, que pagó por sus pecados y los míos. Los pecados de ayer, los pecados de hoy, los que vaya a cometer mañana. Eso no nos cabe a veces en la cabeza. Porque Cristo murió por los pecados de ayer, los de hoy y los de mañana. Los del futuro. Cuando nuestra fe está puesta en el Hijo de Dios, lo que nos espera a nosotros es la eternidad. Y de aquí a que pasemos de este mundo a la tierra prometida. ¿Sabe cuál es nuestra tierra prometida? No es Barranquilla, ni Santa Marta, ni Canaán, no. Nuestra tierra prometida, la tierra prometida o el lugar prometido a la iglesia de Jesucristo es su cielo. El cielo nuevo y la tierra nueva. Y nuestra ciudadanía no debería ser terrenal, sino celestial. Lo dice la Escritura. Entonces también hay incontables, podríamos millones, miles de personas que viven su vida pensando que porque un día hicieron una oración, ya son parte de la iglesia. No hay nada que cambiar, no hay nada de que arrepentirse. Podemos seguir nuestra vida porque ya hicimos una oración de fe y ya hacemos parte del reino de Dios. Eso es nuevo, hermanos. Ese tipo de predicación no tiene ni 80 años. Eso fue traído por predicadores como Billy Graham, que tiene muchas cosas buenas. Pero este tipo de doctrina la trajeron los estadounidenses a Latinoamérica. El confesar, el decir y ya. Sin buscar una vida de arrepentimiento, sin buscar una vida
de menguar, de entregarnos al Señor, no solamente que te entrego mi corazón. ¿Cómo entrego tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? La Escritura dice, del corazón salen los malos pensamientos, las guerras, las fornicaciones, las mentiras, los adulterios, los asesinatos, las guerras. Eso dice la Biblia que yo leo. No es entregar tu corazón al Señor, es entregar tu vida misma al servicio de Dios y de su causa, de su obra. Entonces, este evangelio mal predicado deforma la iglesia, o lo que se pareciera ser la iglesia. Y usted tiene que saber esto, y mi deber es predicarlo, aunque no le guste. Pocas congregaciones donde se predica el evangelio de la manera como está escrita son multitudinarias. ¿Y sabe por qué? Porque en otros lugares se conoce muy bien lo que se debe decir para tener multitudes. Este evangelio no nos hace popular. De hecho, tengo un hashtag en redes sociales cuando comparto algo y dice evangelio no popular. ¿Sabe por qué? Porque esto no es popular, no gana seguidores, no gana likes, pero sí forma a la iglesia del Señor. Y eso es lo verdaderamente importante para Dios. Con la predicación de este evangelio tibio, los hombres vienen a la iglesia sin esperar un mensaje de la palabra de Dios, sino consejos, pasos para poder vivir, para poder hacer, pero el mensaje del evangelio ausente en muchos lugares. Y cuando predicamos el evangelio verdadero, nos encontramos con hombres y mujeres que están dispuestos a venir a aprender lo que dice la palabra de Dios, sin esperar ser entretenidos, sin buscar show, espectáculos. Necesitamos, hermanos, saber qué es el evangelio, qué dice el evangelio, cuáles son las buenas noticias, qué se requiere para que una persona alcance salvación y vida eterna. Y pareciera que hablara hoy de un evangelio reduccionista, pero para usted ir al cielo no necesita tener grupos. Pero su deber como salvo es predicar el evangelio a todo el que usted pueda. Ahora, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con que se hagan grupos familiares, células, como se llamen, pues estoy de acuerdo que se predique el evangelio a donde usted pueda meter el evangelio a predicarlo. En su casa, en la casa del vecino, en la casa del amigo, en la plaza pública, predique, pero predique el evangelio de Cristo Jesús. Es necesario tener 3, 12, 24, no sé cuánto, los 144, los 1728. ¿Cuánto necesitas tener? No necesitas tener números, necesitas tú predicar el evangelio de Jesucristo. No son los números que te van a salvar a ti. ¿Cuántos tienes? 11. Te falta uno para poder alcanzar el grado de líder. Y buscamos al que sea, de la forma que sea, lo metemos a nuestro lado y ya completamos los 12, ya podemos ser un Jesús andante. De esto no se trata. No se trata de atacar denominaciones o otras congregaciones. Se trata de aclarar a través de la Escritura lo que es y lo que no es. Por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Cuántos? Todo lo que puedan, a todas las naciones. Es que él tuvo 12 y yo tengo que tener 12. Es que su círculo más íntimo era de 3. Y luego vas a tener uno ahí al lado. Pablo tuvo a Timoteo. Entonces tengo que tener uno. Tengo que tener un Bernabé. Esos son buenos consejos. Pero ¿cuántas veces hemos tenido nosotros la necesidad de buscar a alguien que nos guíe y no lo encontramos? ¿Y cuántos están buscando ser guiados? No, pero es que él no hace parte de mis 12, tengo que mandarlo a otro lugar. Predique el evangelio. Predique el evangelio. Las ovejas no son suyas. Aquí ninguno me pertenece. Usted no es mío. Usted puede irse a donde usted quiera. Ojalá donde se les predique el santo evangelio. Usted no tiene la obligación de permanecer aquí. Pero mi recomendación es: ve donde te prediquen el evangelio de Jesucristo de acuerdo a la palabra de Dios y no a las emociones. Entonces aquellos que vienen cuando es predicado el evangelio lo hacen porque vienen
a conocer más de la palabra de Dios. Hermanos, si nosotros tenemos dificultades para encontrarnos, el hecho de venir a reunirnos aquí en este lugar y predicarle a usted cualquier cosa que lo emocione, que lo llene tal, o sea, toda una semana esperando para venir a predicarle, para llenarlo de cosas, de mis consejos, no, predicar el evangelio es nuestra labor. Esta es nuestra labor. Y los que vienen tienen un anhelo profundo de conocer día a día más al Señor. No es una obligación, pero sí es un deber. La Escritura habla de que debemos congregarnos, reunirnos. Eso hace la iglesia, hermanos. Entonces, cuando la iglesia proclama un evangelio inferior, un evangelio menguado, reducido, se llena de hombres carnales. ¿Sabe qué produce predicar un falso evangelio? Produce falsos creyentes. ¿Y conforma qué? Una falsa iglesia. Pregunto, ¿es popular esto? No es popular. Pero es nuestra labor, nuestro deber predicar el evangelio de Jesucristo. Aunque falles, tengo que predicarte el evangelio. Aunque te equivoques, tengo que predicarte el evangelio. Aunque yo falle, tengo que seguir predicando el evangelio. Aunque me equivoque, tengo que seguir predicando el evangelio. Mi fin no es aquí, ahora, este día, con los problemas que tengo. Mi fin no existe, no tengo fin. Soy creado para la eternidad juntamente con Cristo Jesús cuando soy parte de la iglesia del Señor. Cuando creo en Él. Se necesitan 1000 cosas para poder llegar al cielo. No se necesitan 1000 cosas para poder llegar al cielo. Solo una necesitas. Y es tu fe puesta en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No necesitas barrer el templo, te lo he dicho muchas veces. No necesitas dar dinero. No tienes que pagar para poder entrar al reino de Dios. Y con esto te estoy diciendo que no se necesita dinero para mantener un lugar como este, para comprar un micrófono como este, para tener un atril como este, para pagar los servicios de un lugar como este, para pagar un internet y una transmisión como la que está viendo usted en este momento. Necesitamos el dinero, nosotros aquí, para la expansión del evangelio, pero para ganar tu salvación solo necesitas a Cristo Jesús. No necesitas más nada. No tienes que pagarme. No tienes que pagarme porque yo te predique el evangelio. No cobramos entrada, no tenemos boletas para la venta. Y si queremos un aire acondicionado o tener una puerta nueva, decimos necesitamos entre todos comprar esto. ¿Alguien puede ayudar? El que quiera. Pero tu obligación no es mantenerme. Mi obligación es predicarte el evangelio como está escrito. Esa es mi obligación. ¿Cuál es tu obligación? Tu obligación es filtrar lo que te dicto. Si eso no es bíblico. Y la necesidad que tenemos nosotros es ser rescatados por el evangelio de Jesucristo. No, aquí en este lugar no estamos rescatando el evangelio, sino que el evangelio nos está rescatando a nosotros. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, verso 14, dice lo siguiente. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, verso 14, dice lo siguiente. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Corrige la pantalla. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Una cosa es religiosamente y otra cosa es espiritualmente. Una cosa son las sensaciones y nuestros sentimientos y otra cosa es lo que el Espíritu de Dios le dice a las iglesias. He escuchado el atrevimiento más terrible de este mundo. El Espíritu de Dios le dice a la iglesia, nada que ver con la Biblia. ¿Tú no sabes que es más fácil decir Dios te dice que decir la Biblia dice?
Es más fácil decir Dios te dice. Dios te dice, hermano. La hermana que está allá de rosado, Dios te dice. Pero si la hermana que está allá de rosado es como la iglesia de Berea, que fue una tarea que le puse a unos amigos en estos días, ellos escudriñaban y revisaban todo antes. Y nada más y nada menos que era el apóstol Pablo que había ido a predicar, y habían otros allí también, espectaculares, los apóstoles del momento, bíblicos. ¿Y qué hacían ellos? Escudriñaban y miraban y escuchaban lo que estos decían y comparaban con las escrituras para saber si lo que ellos decían era la predicación del evangelio. Si yo le digo a la hermana que está allá de rosado, a quien amo mucho, hermana Margarita, Dios te dice. Si ella me preguntara, sí, pastor, ¿y de dónde usted sacó eso? No debería ser una ofensa para mí. Y acostúmbrense a esto. Después de un Dios te dice, prenda las alarmas. Dios te dice, póngase pilas. Algo puede ocurrir después de eso. No es Dios te dice. Es la palabra de Dios dice. Eso suena mucho más convincente. Y yo te puedo decir cualquier cosa. ¿Sabe por qué? Porque cualquier cosa puede llevarte a perderte de la declaración verdadera de lo que es el Evangelio de Dios, escrito por hombres inspirados por Dios, dado a la iglesia, y que ellos la trajeron, ni siquiera estaba en nuestro idioma, para que nosotros viniéramos a recibir por gracia la revelación de Dios a través de su Evangelio. Así que ese Dios te dice, hermano, ten mucho cuidado. Si yo le digo a usted un día, Dios te dice, preocúpese. Pregúnteme la cita. ¿Dónde está eso? ¿De dónde lo sacaste? Está en la Biblia, pero ¿dónde? Busquémoslo juntos. Compartamos la escritura. ¿Sabe por qué? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso es tan fácil engañar hoy a incautos hombres que creen que porque hablan de Dios y tienen una Biblia en la mano y la abren delante de todos, incluso lee uno que otro versículo, creen que lo que está haciendo es de Dios. Cuidado con este evangelio tergiversado, con este evangelio de versículos y no de contexto bíblico. Aplicaría esta palabra para Colombia porque en la moneda que se usa en Colombia es el peso colombiano. Despójense de todo peso para recoger la ofrenda. Y si estuviéramos en Miami, donde se usa dólar, despójense de todo dólar. No, hermanos. Necesitamos ver el contexto escritural para comprender si lo que se nos está compartiendo es verdad, el evangelio del Señor, o son pretensiones humanas. Cuidado. Cuídese de mí. Cuídese de mí. Traiga su Biblia. Verifique que lo que le predico es o no es. La hermana hoy acabo de conocerla. Cuídese de mí, hermana. Verifique en la escritura que lo que se predica es la verdad. Alguien puede tener una elocuencia para hablar, adornar sus palabras, pero muy alejado de la verdad del Evangelio de Jesucristo. El hombre es fácilmente engañado, el hombre natural, porque no percibe las cosas que son del Espíritu. Para él son locura. Y este versículo ha sido tergiversado para decir que las cosas que algunos hacen en las congregaciones, como espectáculos y shows, usted sabe a qué me refiero. Ese es evangelio. ¿Por qué? Porque no, es que tú no lo entiendes porque tú no eres espiritual. Yo soy espiritual, yo entiendo toda esta gritería, toda esta algarabía, toda esta vomitadera y toda esta gritadera. Entonces eso es espiritual. Tú no lo entiendes porque tú no eres espiritual. Entonces, según esa persona, no soy espiritual, quiero ser bíblico. Necesitamos ser rescatados por el evangelio y cambiar para empezar nuestra manera de hablar y decir, y que hay que rescatar el evangelio. El evangelio no tiene que ser rescatado. Es como mi padre. Mi abuelo decía, se me perdió mi hijo, pero mi padre decía, a mí se me perdió mi padre. Y entender esta verdad.
porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No dice religiosamente. Y una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios verdaderamente no actúa de manera religiosa. La religión no es mala, la religión sin mácula es la que se necesita. Unas vidas verdaderamente piadosas, como dice allí. Pero la religiosidad nos lleva a nosotros a extremos. Mira, con Simón Trus, es que es el seminario, Simeón Trus. Estuvimos en un seminario con el equipo de Simeón Trus. Y decía que había que mantener la línea en el Evangelio. Si te pasas de la línea hacia arriba, te vuelves religioso. Pero si pasas de la línea hacia abajo, te vuelves libertino. Mantente en la línea, en armonía con las Escrituras. Ni para arriba, porque te vuelves religioso, ni de la línea para abajo, porque te vuelves libertino. Equilibra tu vida con el verdadero evangelio, con la palabra de Dios. Entonces, cuando se predica un evangelio leudado, minimizado, filtrado por las emociones humanas, la iglesia baja las demandas radicales del evangelio y empieza nuestra vida una moralidad conveniente. Y la verdadera devoción a Cristo pasa a un segundo plano. Nuestro pecado, la raíz de nuestro pecado, la maldad, hoy en día muchos no quieren aceptar que se convierte en un problema moral. Un problema moral. Una moral tergiversada nos lleva al pecado. Y nuestra moral, como algunos filósofos o humanistas hoy pretenden hacernos creer, es que la moral debe ser subjetiva. Es subjetivo, depende, es el relativismo. No es relativo, para ti algo puede ser malo, pero para mí bueno. Yo podría más bien decir, lo que para mí es bendición, para otro es maldición, y no estoy hablando de lo mismo. Porque si para mí es una bendición que llegue el evangelio, para otro es una maldición que se le predica uno falso. Y no es lo mismo. La moral debería estar basada para el creyente en la Biblia, no en la cultura, no en la moda, no en la geografía. No, porque es que en Oriente Medio se puede tener muchas mujeres. ¿Nos manda el Señor en la Escritura a tener muchas mujeres? Ay, pero, para ver, mencióneme uno que tuvo varias mujeres para ver si lo corcho o no. Abraham lo tuvo. Ahora que no lo tenga yo, que soy de menos categoría. Salomón tuvo, ¿cuántas? Para ver si saben. 800 más 200. 700 más 300. Qué cuentica, hermano. Como Salomón la tuvo, entonces yo también la puedo tener. ¿Cuántas Eva le dio Dios al primer hombre? Adán es primer hombre. Eva es primera mujer. Varón y varona. Entonces, hermanos, no podemos bajar las demandas radicales del evangelio a una moralidad conveniente, sino que tenemos que mirar a la luz de la Escritura qué pide el Señor a su iglesia. Y regularmente cuando hay un evangelio mal predicado, manipulado, que tiene fines, se convierte en una congregación activista. Se la pasa haciendo actividades. Pero no sé por qué, por ahí no sé, como que se me ocurre pensar que cada actividad vale la boleta algo. Y en vez de tener congregaciones, tenemos recaudadores, recaudan más que la DIAN. No, hay que hacer una actividad
No, están bajitas las ofrendas, vamos a hacer un asado. ¿Quién dijo que la iglesia de Cristo es para hacer asado? Por ahí un hermano me dijo, estaba en una congregación donde hay una palabra profética que se ha cumplido. ¿Cuál es, hermano? La gloria postrera de esta casa es mayor que la primera. Sí, y eso, ¿cómo así? Explícame eso. Porque ahora venden postres. La gloria postrera de esta casa. Si necesitamos algo, llegamos a un acuerdo para comprar algo y que cada uno aporte. Hermano, llegó el momento en que yo decía en algunos lugares donde he estado, mejor pídanme la plata y ya. Salía con 20 carnes, una pila de carnes así. Y con un Timoteo, como le decían, al lado, cargando una bolsa con postres. 20 postres para el líder Amé y 40 carnes para este día, porque vamos a edificar la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no se edifica con actividades, se edifica predicando el santo evangelio. Necesitamos ser rescatados por el evangelio. Hermano, prefiero decirle, nos faltan 200,000 para pagar los servicios, que decirle a usted, venga y traiga hoy porque vamos a orar por los que pongan plata hoy aquí para que se vuelvan empresarios y tengan dinero. Por favor. ¿En qué parte de la Biblia se dice que la iglesia fue conformada para recaudar dinero? Y cuando recaudaron dinero, era para ayudar a la iglesia que estaba en otro lugar o para ir a llevar el mensaje a otros lugares. Y cuando se abrió una puerta, según la Escritura, no era la puerta ni del empleo, ni la puerta del nuevo esposo, ni la puerta del nuevo local. Dios te abrió una puerta, ahora tienes una casa nueva. Se te abrieron las puertas. No, cada vez que se abrió una puerta en la Biblia, analice para que vea que dice a predicar el evangelio. ¿Se necesita el dinero para poder llevar el evangelio a otro lugar? Sí se necesita, pero no es el fin de la iglesia de Cristo Jesús. Ese no es el objetivo, recaudar dinero. De hecho, él llamó a un recaudador de impuestos. ¿Y sabe qué es el diezmo? Era un impuesto. ¿A quién fue ese recaudador de impuestos que llamó el Señor? Leví, que también fue llamado Mateo. Y ese dejó de recaudar para dedicarse a predicar el evangelio. Rescatados por el evangelio, hermano. Si se te había perdido el evangelio, no se te había perdido el evangelio como a mi padre no se le había perdido a su papá. El perdido era él. El evangelio nunca se ha perdido. Hoy todavía rescata a homosexuales, a hombres de la droga, infieles, ladrones, todas estas personas pecadoras, fornicadores, mentirosos, adúlteros, los rescata para su gloria, para la gloria de Dios. Entonces, no podemos dejar a un lado las grandes verdades de la Escritura, porque el cristianismo se fundamenta y se basa en la Escritura. No hacemos reuniones para recaudos. No. Te estamos diciendo no nos ayudes a pagar los gastos que tenemos aquí. No te estamos diciendo eso. Es más, debería ser su deber. Es su deber compartir con el que no tiene. Es su deber ayudar que en el lugar donde nos congregamos podamos mantenernos acá. No podemos ir a la empresa de energía y decirle, mire, lo que pasa es que nosotros somos una congregación para que usted aporte lo que va a aportar en el pago de nuestros servicios. ¿Podemos hacer eso? Necesitamos agua, necesitamos pagar la cuota bancaria, necesitamos pagar las cosas que hemos comprado. Por supuesto que se necesita el dinero. Pero no es el objetivo de la iglesia. Quien quiera recaudar dinero, que ponga un negocio.
Y la iglesia no es el negocio socio. Dios no tiene socios. Dios tiene hijos redimidos por el poder de la sangre del Cordero, el Hijo de Dios que fue enviado para pagar por nuestras culpas y pecados. Nos redimió de la maldición. No es que yo soy socio de Dios. Dios no tiene socio. Te voy a poner un ejemplo claro, para no hablar de ninguno de estos famosos. Pero si yo fuera un hombre empresario con muchos millones, con una fortuna, no sé, digamos que es calculable, pero muy alta, y usted me dice, Ahmed, necesito hacer un negocio contigo y quiero ser tu socio, ¿cuál cree usted que podría ser mi respuesta? No sé, de pronto tienes una buena idea, pero yo no necesito socios. Me va muy bien, tengo una buena riqueza. En este momento no tengo una necesidad así como para asociarme con ninguno, o no quiero asociarme. ¿Puedo darme ese derecho, sí o no? ¿Por qué? Porque yo decido en qué negocio me meto. Ahora, si escucho una propuesta que me gusta, que me parece que pudiéramos hacer un negocio juntos, uno dice, puede ser. Pero ¿crees que Dios necesita aumentar su riqueza? ¿Tú crees que Dios necesita aumentar la atención hacia Él? ¿Tú crees que el Señor de la Escritura quiere ser más famoso que alguno de los empresarios más pudientes de nuestro planeta? El día que el Señor quiera, a esos empresarios famosos y multimillonarios de nuestro planeta, le quita la vida. Y si Él quiere, se la vuelve a dar. Dios no necesita socios. Entonces, no podemos reducir el evangelio y las misiones mucho menos a un poco de actividades, a un proyecto humanístico, a cosas impulsadas. No, tenemos que predicar el evangelio. ¿Y dónde está el evangelio? En la Escritura. Y ahora, si usted ha sido impactado por el evangelio de Jesucristo y usted considera de acuerdo a su vida y a su fe en el Señor, y aceptemos que usted es una persona salva, porque no soy yo quien dice quién se salva y quién no, entiéndame eso, y yo quiero predicar a todos como si no lo fueran. Pero si usted está en manos del Señor porque su fe está puesta en Jesucristo, créame que usted debería ser testigo de ese amor de Él, proclamar su verdad, decir lo que Él ha hecho y nosotros vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Un evangelio tergiversado trae deshonra a Dios. Una de las razones por las cuales me esfuerzo en predicar de acuerdo a lo que está escrito y no en mis emociones es que además que usted esté sentado allí oyendo el mensaje o alguien que pase por acá, también me escucha Dios. Porque yo dije que Él era omnipresente. Pero hay personas más preocupadas porque las personas que están ahí sean oyentes del buen mensaje y no Dios. ¿Acaso la Escritura no dice, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estaré yo? ¿No lo dice? Lo dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, si la Escritura dice que donde haya dos o más reunidos en su nombre, ahí estará el Señor ahí, ¿usted cree que no debería darnos temor a nosotros venir a hablar barbaridades? ¿Cuántos aquí vinieron hoy para reunirse en el nombre del Señor Jesucristo? A ver, alce su mano. 1, 2, 3, 4, suficiente. Contar después de 2, suficiente. Ahora, ¿está Dios con uno? También. Pero si hoy nos congregamos en su nombre, y aquí hay más de 2, por supuesto, ¿estará o no el Señor aquí?
Por supuesto. Pero se nos olvida que el Señor también está en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces por eso algunos son tan osados en hablar sus propias ocurrencias, palabras, decisiones, emociones, olvidándose que donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Necesitamos ser rescatados por el Evangelio. ¿Quién? ¿Usted? No, todos necesitamos ser rescatados por el Evangelio. Entonces, predicar un mal evangelio mancha la reputación de la iglesia. Quiero que usted vaya conmigo a Romanos capítulo 2, verso 24. Miren lo que trae un mal evangelio. Romanos capítulo 2, verso 24. Ahora lo repito de la manera en que deberíamos mencionarlo. Carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 2, verso 24. A la iglesia que está en Roma. ¿Es así, oyó? Pablo está escribiendo a la iglesia que estaba en Roma. Capítulo 2, verso 24. Dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿A quién le dijo eso? A los que andan por ahí por la calle, así, a los que no creen, a los incrédulos, a los impíos, a los pecadores. Se lo dijo a la iglesia. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no eran pueblo, los no creyentes. Los gentiles pudieron ser parte de la iglesia, Jesús lo permitió. Él murió por ellos también. Y también tengo otras ovejas en otro lugar, las voy a hacer venir aquí también, a mí. Entonces dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿A quién se lo decía? A la iglesia que está en Roma. ¿Sabe por qué? Porque aquellos se hacían llamar iglesia y vivían de una manera completamente distante de lo que era la escritura. Es una gran responsabilidad. Cuando esto ocurre, Dios no es glorificado, la iglesia no es edificada, los miembros inconversos de la iglesia no son salvos y la iglesia tiene poco o ningún testimonio para el mundo incrédulo. Esto lo tomé del libro de Paul Washer, Evangelio. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos comprender que aunque somos pecadores, ¿quiénes? Nosotros, como dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero, necesitamos ser rescatados por el Evangelio. Y nosotros como siervos de Dios, no podemos quedarnos con las manos cruzadas. Tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que predicar el bendito y glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No lo que se nos ocurre. Y quiero terminar con esta cita. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 11. Mire cómo habla de hermoso el apóstol Pablo a su hijo en Cristo, Timoteo. Le llaman hijo espiritual, ¿no? Pablo no tuvo hijo biológico, pero predicó a muchos y lo trataba como a un hijo. No era su hijo, pero lo trataba como a un hijo. Mire la forma tan honrada, honesta, tan profunda como el apóstol trata al evangelio. Dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Según el glorioso, ¿qué? ¿Evangelio de quién? Es que el evangelio no es según Ahmed. El evangelio no es según Norvis. El evangelio no es según Lourdes. No. Según Diana, según Luis. No es el evangelio según Luis que vamos a predicar. Es el evangelio de nuestro Dios bendito. Por muy buenos consejos que pueda darte, no te sirven para alcanzar salvación. Necesitas ser rescatado por el evangelio. El glorioso evangelio del Dios bendito. Ay, pastor, ¿y usted no predica cómo salvar mi matrimonio en 5 pasos?
No sé. Y si supe ya no quiero saber. Usted no sabe cómo dejar las drogas con 3 puntos, punto 1, punto 2 y punto 3. No, de esa clase nada más sé que es punto 1, punto 2 y punto 3. De resto no lo sé. ¿Cómo conseguir dinero en cuatro etapas de la vida? No sé cómo. Pero sí sé que para rescatar un matrimonio necesitamos estar 2 personas arrepentidas y 2 personas perdonadoras. No es mi cita, es de Charles Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon. Y no es de este año, es de 1800, ¿yo? Siempre ha estado ahí el glorioso y bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y algunos hombres lo han entendido y lo predicaron. Unos creen hoy, otros no lo creen. Quiero hacer otra cita de Charles Haddon Spurgeon. Dice, no es una cita bíblica, una frase que él mencionó, dice: los pecadores nunca son salvos separados del Espíritu de Dios. Ni la persuasión moral, ni la fuerza del ejemplo, ni la potencia de la lógica, ni el poder de la retórica cambiaron jamás el corazón. Solo el Espíritu viviente puede dar vida a las almas muertas. Y el Evangelio es develado, o sea, que se le quita el velo y podemos verlo claramente solo sí y solo sí el Espíritu de Dios nos da, a través de su misericordia, la revelación de la verdad del bendito y glorioso Evangelio del Señor. John Owen, para los que toman nota, John Owen dijo: durante 3 años y medio moró la Shekinah, o la presencia visible de Dios, en el monte de los olivos, esperando por si Israel se arrepentía y llamándolos, diciendo: buscad al Señor mientras que pueda ser hallado, clamad a Él en tanto que está cercano. Esto es evangelio, hermano. No son palabras que salen de un corazón humano. Solo es revelación de Dios, con fundamento en la palabra de Dios. Y yo me preguntaba, ¿por qué John Owen dijo estas palabras? ¿Por qué John Owen dice que durante 3 años y medio moró? Dice aproximadamente, durante 3 años y medio moró la Shekinah, o la presencia de Dios, sobre el monte de los olivos, en medio del pueblo de Israel. ¿Sabe a qué se refería John Owen cuando dijo estas palabras? El tiempo en que Jesús predicó el Evangelio enseñando la verdad de su Padre. Única y exclusivamente la verdad del Evangelio. Ni Jesús se atrevió a decir palabras que se le ocurrieron mientras vivió como hombre en esta tierra. Él dijo: no hablo mis palabras, hablo lo que he oído de mi Padre. ¿Por qué hoy algunos son tan osados de querer predicar sus propias palabras y no el Evangelio de Jesucristo? Ni Jesús lo hizo. Por eso tengo que predicarte a la luz de la Escritura y decirte por última vez en este momento: necesitamos ser rescatados por el santo, glorioso y bendito Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Colócate en pie, por favor. Tú no viniste a ser entretenido aquí. Me encantaría que volvieras, pero si no vuelves es tu decisión. Es que allá me dicen cosas bonitas. Es tu decisión. Puedes ir donde te dicen cosas bonitas. Pero quiero dejarte con esta última reflexión antes de que los muchachos empiecen.
Si tú tuvieras una enfermedad incurable, algo te va a matar. Y se puede hacer algo por ti para que no mueras de esa enfermedad. Un día vamos a morir todos. Y fueras donde el médico y el médico te dijera, todo está bien. ¿Alguien me regala un nombre para mencionar, por favor? Marlene. María Elena. El médico te dijera, María Elena, todo está bien, no pasa nada contigo. Todo está bien. Pero en realidad tuvieron una enfermedad que pudiera ser tratada a tiempo para que no murieras. Y el médico, para no causarte un dolor en el corazón, él se guarda silencio para que no te sientas triste. ¿Cómo considerarías a ese médico? ¿Bueno o malo? Malo, ¿verdad? Las palabras lindas no van a hacer nada en tu vida, con tu vida espiritual, con tu futuro en la eternidad. De hecho, las palabras que Dios dice son hermosas promesas para los que creen en Él. Si yo callara esta verdad, ay de mí, porque un día llegaré delante de Dios y tendré que darle cuenta a Él de todo lo que he dicho hoy y lo que diré mañana y lo que dejé de decir. Seamos rescatados por el Evangelio y no pretendamos nosotros rescatar el Evangelio. Dios con nosotros.